De las últimas encuestas al exabrupto de Macri. Tanto Tiempo Argentino como La Nación publicaron el último fin de semana encuestas nada alentadoras para el PJ de Mañeto. Este fin de semana, hasta el diario La Nación publicó unas encuestas muy interesantes vistas desde el lado del gobierno. Una especie de primavera que el gobierno ha empezado a vivir con la gente. La imagen positiva de la presidenta se disparó por arriba del 50%. La aceptación de la tarea del gobierno también ha subido muchísimo. Paralelamente a la presidenta sube su esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Tiempo Argentino. Sigue en ascenso la imagen positiva de la presidenta y de Néstor Kirchner. Imagen positiva de la presidenta Cristina Fernández, 55.3%. Imagen positiva del expresidente Néstor Kirchner, 52.2%. Imagen positiva sobre la gestión del gobierno nacional, 48.3%. Estos drásticos sondeos tuvieron como contrapartida el cónclave que organizó el líder del PJ disidente Héctor Mañeto y posteriores excusas poco serias, humillantes contradicciones, hasta llegar al cajón de Herminio de Macri. ¿Puede contar el porqué de la reunión en la casa de Mañeto la semana pasada? Tenía ganas de comer. Tenía ganas de comer. Hoy salió una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar delante del señor Mañeto nada que tenga relación con la organización ni del espacio. Duhalde dijo que no se trató de un armado de espacio. De Narváez dice sí, lo que se habló fue de un armado de un espacio. Se habló de la necesidad, sí, de construir una alternativa o varias alternativas. Hoy salió una versión que me atribuyen a mí que estuvimos hablando de candidaturas allí, no para arreglar delante del señor Mañeto nada que tenga relación con la organización ni del espacio. Caramba Solá dice lo contrario. Quería saber qué pensaba el peronismo federal de esto, cómo era, qué pensaban de la economía, qué pensaban del futuro, cómo nos íbamos a armar. Él quería escucharnos. Quería saber quiénes eran candidatos, yo le ratifiqué que yo era candidato. ¿Van a ir a internas? ¿No van a ir? Nada que tenga relación con la organización ni del espacio. Él quería escucharnos. Quería saber quiénes eran candidatos, yo le ratifiqué que yo era candidato. ¿Van a ir a internas? ¿No van a ir? Hay una convicción de que esta vez nos toca, que este tren que hemos dejado pasar tantas veces, que nuevamente está en la estación de la Argentina para que nos subamos, nos vamos a subir. Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner, porque nosotros no lo aguantamos más. Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner, porque nosotros no lo aguantamos más. Las palabras de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana. La Argentina, no Mauricio Macri. Palabras de Mauricio Macri de tirar a Kirchner por la ventana. La Argentina, no Mauricio Macri. Aburre a esta altura renovar la pregunta del estilo: ¿se imaginan si el nuevo exabrupto, van muchos, ¿no?, de Macri hubiera sido de Néstor o Cristina, la cobertura en cadena nacional que habrían dado los medios hegemónicos en contraste con este ninguneo arropador? Del compendio de irascibilidades de Macri que ayer mostramos, nos surge una pregunta que ante la presencia de un reconocido psicoanalista en el piso, arriesgaremos. Antes, un compendio del dompendio. Más limitaciones en el hacer de las que hubiese querido, en términos de presupuesto, de nuestra señora acá enfrente, igual cada día que uno resuelve un problema, cada día que uno ¿Vos te das cuenta que sos muy efectivo cuando hablas? Esta señora acá enfrente, es como... Vos partís de una base conciliadora que no demostrás en ningún momento. Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner, porque nosotros no lo aguantamos más. Vos partís de una base conciliadora que no demostrás en ningún momento. El interrogante. Eso de la señora de acá enfrente da la pista de una permanente observación que hace Macri desde la ventana de su despacho de la Casa Rosada. En esas largas jornadas con la vista fijada en el objetivo supremo, ¿habrá fantaseado con arrojar por la ventana de Balcarce 50 al secretario general de la UNASUR? Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner, porque nosotros no lo aguantamos más. Página 12. Una ventana al éxito. Nos vamos a subir al tren, aunque tengamos que tirar por la ventana de Kirchner, porque nosotros no lo aguantamos más. Bueno, Jorge, ventana a ventana aparece. Sí.
Pero además de la gracia, si ustedes me permiten, ¿no? Sí. Por un lado, claro, la voluntad política de este gobierno y la interpretación histórica, es decir, es un gobierno que ha sabido reconocer a qué linaje pertenece, en qué herencia está situado. Entonces ha producido en los opositores como una especie de anacronismo, dispersión, incoherencia, como se ve permanentemente cada vez que cada uno de ellos habla, y también en locutores que son los fiscales políticos. Es un discurso que le ha dicho decir a Gustavo Santaolalla que no hay otro modelo. Esa es una lectura. Y en esa dispersión aparece este exabrupto del señor Macri de tirar por la ventana. Pero hay otra segunda cuestión que me gustaría, más seria me parece a mí. Todos sabemos que cuando hay esta impotencia, a veces la manera de resolver la impotencia es con un pasaje al acto. Hay también, y no digo que él personalmente lo haya querido hacer de este modo, pero está en la lógica de su discurso una amenaza muy seria. Es decir, en la medida en que vamos sintiendo esta impotencia, en la medida en que no podemos resolver este impasse, tal vez puede llegar el momento eventual de romper con las reglas de juego. No quiero decir con esto que eso vaya a ocurrir, pero es un deber político, dado que el mundo nos muestra que cada vez todo se vuelve más contingente, tener siempre la posibilidad de pensar que lo peor puede volver, aunque sea con distintas máscaras. Entonces, el tirar por la ventana, independientemente de que él no haya tenido esa intención, porque los discursos se juzgan más allá de la intencionalidad del que lo formula. No, fue una metáfora, claro, clarísimo. Es muy grave porque muestra, es como la reunión del otro día con ese señor. En realidad no tiene contenidos, no importa lo que se decidió ahí. Lo que funciona es también en una lógica de advertencia y amenaza cuando ya no hay ningún otro discurso que venga a construir nada. ¿Qué fuerza pueden tener esas advertencias y esas amenazas? Es algo que el tiempo y la historia va a decidir, pero uno evidentemente debe tener la responsabilidad de estar con respecto a esto siempre en una cierta alerta. Ahora, a ver, la pregunta sería, ¿no es normal o natural que alguien que se sienta amenazado en sus intereses económicos, como gran parte de los que están hoy actuando de esta manera, generen también una amenaza? Sí, totalmente, pero entonces tirar por la ventana, supongamos que por un instante lo tomamos literalmente y no como una metáfora, ¿no? Que lo fue, sin duda, ¿no? No, no lo fue. Yo hice una broma, no creo que haya sido ninguna metáfora. Bueno, entonces más aún. Bueno, si se trata de lo que los lingüistas llaman un acto performativo, es decir, algo que se va a ejecutar realmente, está bien, es lo que estás diciendo, pero quiere decir que entonces se está poniendo en juego un orden que es predemocrático y que efectivamente, dado de que están en un impasse, porque hace años que hay un gobierno que ha interpretado la realidad de tal manera que tiene una voluntad, como pasa en la vida también, ¿no? Que sostiene la posición. A veces sostener una posición durante mucho tiempo y no moverse de ella a lo largo de la vida es lo único que nos permite atravesar el torbellino. Como se sostienen, ellos se han empezado a dispersar y a decir incoherencias, pero en esa dispersión también late algo que tiene que ver con lo que ellos conocen. No es que no tengan modelos, es que forman parte de poderes ya tan constituidos y ellos son tributarios de esos poderes que no necesitan construir nada. Llegado el punto, aparece la expresión tirar por la ventana. Está clarísimo. A ver, Joaquín. No, a mí me hace una especie de déjà vu. Yo estuve acá hace 2 meses por ahí y me acuerdo que el tema era lo mismo, solo que en vez de Macri creo que era Lilita y que el año pasado. Y que tenía que ver con el crecimiento de Néstor Kirchner en las encuestas, que creo que es el hecho más que refleja un poco la realidad de un país que empieza o que sigue visualizando que hay un gobierno que le está dando respuesta, el país real, digamos, no el que está construido. Yo en una provincia donde la asignación universal tuvo su impacto, las pensiones tuvieron su impacto, hoy estamos discutiendo el 82% móvil y en Misiones nosotros tenemos 60.000 adultos mayores que se pudieron jubilar por la ley que se sacó de jubilación sin aporte, pues laboraron toda su vida y nadie le había hecho los aportes. Ese país es el que reflejó en esa encuesta que pasó el diario Tiempo Argentino, que empieza a ratificar un convencimiento de que este gobierno le está llevando por el camino. En el medio, cómo se articula la oposición en la decisión de reconstruir una opción, la hacen con este encuentro en Le Mañeto, donde cuando uno empieza a encontrar que cada uno tiene su coartada distinta a la existencia de eso, ya te das cuenta que hablaron de los temas que ellos fueron a hablar, de cómo construían, cómo pararon a este modelo y no... Digo, yo no me imagino de que a Dualde,
a Felipe Solá hablando de fútbol, ¿no? Fueron a hablar de cómo hacían para parar a este modelo. Entonces, me parece que porque si no se van a comer a otro lugar, no a la casa de Mañeto, como casi. Pero digo, en este momento se sigue evidenciando que la Argentina tiene la voluntad de seguir construyendo este modelo de país. Que yo, por ahí en la visión de Santolaya, yo coincido que este es un modelo claro, pero también estuvo el otro modelo que gobernó en los 90, que todos los conocemos. Entonces a este modelo hay que intentar pararlo. En algunos lugares, como jugador de fútbol, cuando está perdiendo, empieza a tirar patadas. Bueno, Macri está perdiendo y empieza a tirar patadas. Empieza a tirar gente por la ventana. Hay un término que me gustaría instalar, a ver si me aclaran. La palabra resentimiento, porque generalmente se dice que hay odio en el rechazo, en esto que vos explicás, que las corporaciones al sentirse atacadas o frustradas, tiran. Pero en una democracia, un gobierno no le hace bien a todo el mundo. Hay siempre, cualquiera sea el gobierno, hay un sector que puede salir damnificado de ese gobierno. En general, cualquier decisión genera afectados y beneficiados. Y en la democracia, ¿qué hace? Se espera a que haya otro gobierno, el que favorece tus intereses, tratás de hacer lobby como podés, usás los argumentos parlamentarios, etc. Pero ¿qué ocurre cuando aparece el resentimiento? Que es lo que observamos en algunos periodistas que participan de ese cautiverio y en muchos políticos. El resentimiento obviamente es un sentimiento que curiosamente tiene que ver con la impotencia por no poder tener eso que se desea y que está ahí al alcance de uno. Es decir, que lo que hace Macri, por eso la ventana y por eso la Casa Rosada, él está deseando algo que su impotencia le impide y eso crea un resentimiento. Y voy a decir algo que creo que tenemos todos inconscientemente. Hoy hay un